Las élites estratégicas. Por lo tanto, el análisis de las élites se ha abierto camino con dificultades. Pero a medida que transcurría el siglo, algunos con más entusiasmo y otros con resignación, han terminado por aceptar la necesidad del concepto de élite. Hay una percepción de inevitabilidad de las élites y hay una aceptación de ese proceso histórico, lo mismo que la ha habido de la inevitabilidad de la burocracia que hace tanto tiempo había anunciado Weber. Incluso muchos de los que acogieron con frialdad o rechazo las teorías de los llamados elitistas clásicos han claudicado ante la utilidad de la noción de élite. Y no solo desde las filas de los seguidores de la democracia elitista pluralista, sino también entre autores influidos por el marxismo. En este contexto, se han realizado numerosas investigaciones, tanto de las élites políticas como de las económicas o las culturales. En todos ellos se puede apreciar un consenso generalizado sobre algunas ideas básicas, sobre todo alrededor de la noción de que las sociedades están divididas entre minorías poderosas y grandes masas influidas por esas minorías. Las perspectivas varían a la hora de analizar las bases de la formación y mantenimiento de esas minorías, el papel de esas minorías o las consecuencias de su existencia o de sus actos para la democracia. Y, claro está, hay diferencias importantes en la identificación de las élites esenciales o estratégicas y en los enfoques de la investigación. Comencemos por analizar los problemas básicos planteados, es decir, la definición del concepto de élite y la identificación de las élites. Entre las numerosas propuestas de definición de las élites no hay discrepancias de fondo respecto a aquella definición de Pareto según la cual hay dos estratos de población, el estrato inferior o la clase no selecta y el estrato superior, la clase selecta o élite, que se divide, a su vez, en dos, la clase selecta de gobierno y la clase selecta no de gobierno. Desde entonces, los analistas de las élites, a partir de la idea del papel esencial de las élites en la sociedad, han ofrecido variaciones sobre esa misma noción básica. Tomores se quedó con una definición escueta y simple. Señaló que la palabra élite designa los grupos funcionales que, por la razón que sea, ocupan en la sociedad un rango social elevado. Thomas Valle identificó a los miembros de las élites, como aquellos que poseen de formal authority to direct, manage, and guide programs, policies, and activities of the major corporate, governmental, legal, educational, civic and cultural institutions in the nation. Si en la definición de la noción de élite o élites no hay diferencias importantes, estas surgen, sin embargo, no solo a la hora de valorar el papel de esas minorías, sino también a la hora de caracterizar su composición y estructura. Las diferencias no solo radican entre los que piensan que hay una élite del poder, poderosa y cohesionada, como Wright Mills, y aquellos otros, como los teóricos de la democracia competitiva, para quienes hay varias élites que compiten entre sí y, además, en esa competencia se sustenta, entre otros factores, la democracia. Las diferencias surgen también cuando se definen los grupos esenciales que componen la élite o las élites del poder. Wright Mills incluye dentro de las posiciones más elevadas de la élite del poder a la élite política, económica y militar. Otras élites, como las intelectuales, estarían, para este autor, en posiciones subordinadas a ese núcleo esencial de la élite del poder. La posición más aceptada,
Sin embargo, es la que incluye entre las élites esenciales a las élites políticas, las económicas y las intelectuales o culturales. La clasificación que realizó Thomas Day sobre la estructura de la élite norteamericana se aproxima mucho más al modelo utilizado por la mayoría de los investigadores. Según este autor, las élites norteamericanas están constituidas por tres grupos esenciales: el sector empresarial, las grandes empresas, el sector gubernamental, el gobierno, la burocracia civil y militar, el legislativo y el judicial, y lo que llamó el Public Interest Sector, medios de comunicación, fundaciones filantrópicas, firmas legales prestigiosas, universidades más importantes y las más importantes organizaciones cívicas y culturales. Son pocos los estudiosos de las élites que han incluido al sector militar como una de las élites. En el contexto de las investigaciones sobre élites en sociedades democráticas, se parte de la consideración de que el poder militar está sometido al poder político, y, a lo sumo, algunos de sus miembros se consideran como componentes de la élite política o de la burocrática, pero no se identifica una élite militar como tal. En cuanto a la élite burocrática, mientras en algunos estudios se considera y se estudia como parte de la élite política, en otros se estudia como una élite diferenciada. Las razones de este diferente tratamiento y quizá también confusión están probablemente basadas en lo que Joel Auerbach, Robert Putnam y Bert Rothman consideran creciente mezcla de los significados de ambos conceptos. Estos tres autores realizan un interesante repaso de las imágenes que han presidido a lo largo de este siglo la relación entre los políticos y los burócratas. Estas imágenes irían desde la surgida en la segunda mitad del siglo de separación entre unos políticos que deciden las políticas y unos burócratas que solo administran, pasando por la de la primera mitad del XX en la que se admite cierta influencia de los burócratas en el diseño de las políticas, hasta la imagen de las últimas décadas, que concede a los burócratas un importante papel político. De estas tres imágenes habríamos convergido, según estos tres autores, en una cuarta imagen según la cual, en términos de comportamiento los dos roles han estado convergiendo, tal vez reflejando, como algunos han argumentado, una politización de la burocracia y una burocratización de la política, que lleva esta noción a su conclusión lógica. La imagen ibéchica sugiere especulativamente que el último cuarto de este siglo asiste a la virtual desaparición de la teoría weberiana distinción entre los roles de político y burócrata, produciendo lo que podríamos etiquetar un híbrido puro. Hay pocas dudas respecto a la inclusión de las élites, culturales o intelectuales entre las élites estratégicas. A pesar de que los numerosos estudios que se han realizado sobre los intelectuales han mostrado importantes diferencias sobre el grado y la importancia atribuida a la influencia de los intelectuales, la mayoría de los estudiosos de las élites incluyen a las élites culturales como parte de las élites esenciales de la sociedad. Hay una razón principal que explica su inclusión. Los analistas de las élites trabajan con un concepto amplio de élite cultural que incluye no solo a los intelectuales en sí mismos, sino también a las universidades y organismos culturales más importantes y, sobre todo, a los medios de comunicación. Y si quedan dudas sobre la influencia del colectivo intelectual, no queda ya ninguna sobre la trascendencia de los medios de comunicación. La política,
la economía y la cultura, por lo tanto, están representadas de una o de otra forma en los estudios sobre las élites. Así, en el análisis dirigido por Sidney Verba sobre las élites en Estados Unidos, Japón y Suecia se tienen en cuenta tres tipos de líderes, los correspondientes al sector establecido, es decir, el mundo de los negocios y las organizaciones empresariales, los sindicatos y las organizaciones agrarias, el sector mediador, donde estarían los intelectuales y los medios de comunicación, y el sector contendiente, donde estarían los movimientos sociales. James Fleming, en otro trabajo sobre las élites en Canadá, no solo analiza a la élite económica y a la élite política, sino que también estudia la élite burocrática, la élite religiosa y la élite de los medios de comunicación. Igley, Deacon y Smart, que analizan las élites en Australia, seleccionan un universo de 502 individuos considerados como miembros de la élite australiana y que proceden del mundo de los negocios, de la política, del Estado, de los sindicatos, de los medios de comunicación, del mundo académico y de las asociaciones voluntarias. Algunos estudios sobre las élites prestan poca atención a las importantes diferencias de poder entre las distintas élites. Esto tiene como consecuencia no solo un cuadro deficiente de la estructura del poder sino también, como acertadamente señala Epsion y Levy, concepción irrealmente optimista de la dispersión de poder en las democracias occidentales. La mayoría de los autores, sin embargo, distinguen tres tipos de élites básicas, la cultural, la económica y la política, y, dentro de esas tres élites básicas, los estudiosos de las élites han concedido un mayor peso al análisis de las élites políticas y económicas. Desde las ciencias sociales y, sobre todo, desde la ciencia política, se ha prestado una especial atención a las élites políticas. Hay una razón corporativa que lo explica, a los politólogos les interesan, por supuesto, las élites políticas. Pero, además, muchos de ellos parten de una determinada noción de poder según la cual el poder político es un poder esencial que incluso puede considerarse crecientemente importante respecto a los demás poderes y, en este contexto, se piensa que estudiar las élites políticas es de notable importancia. Esta concepción, esencial en la mayoría de los estudiosos de las élites políticas, contrasta, sin embargo, con los presupuestos teóricos de los estudiosos marxistas o de influencia marxista entre los cuales el análisis de las élites políticas no pierde nunca de vista un referente que se considera esencial para su comprensión, el del papel de la clase capitalista o de la élite económica. Un buen ejemplo de esta perspectiva es la de John Scott, quien en su interesante y extensa recopilación de los análisis sobre las élites, no solo dedica más de 2 volúmenes, son 3 en total, a los escritos sobre las élites del mundo económico, sino que en su trabajo sobre el poder en Gran Bretaña intenta fundamentar el papel esencial de la clase capitalista en la sociedad británica. Su análisis le lleva a afirmar que, Gran Bretaña está gobernada por una clase capitalista cuyo dominio económico es sostenido por las operaciones del Estado y cuyos miembros están desproporcionadamente representados en la élite del poder que gobierna el aparato estatal.